Gloria a Dios. Dele un aplauso fuerte a nuestro Dios, hermano. Buenas noches. El Señor le bendiga. Informarle que nuestro hermano apóstol nos encuentra. Él está cumpliendo con la función apostólica que el Señor le ha encomendado, ministrando en otra congregación. Y me ha concedido el enorme privilegio. Entonces yo quisiera pedirle que me acompañe a hacer una oración, no solamente por nuestro apóstol, sino también para que el Señor. Yo necesito que el Señor, y quizás más que me hable en el sentido de oír su voz y entender un mensaje, la palabra también tiene la faceta de agua, que es la que nos limpia, que es la que nos lava, y es por medio del Señor limpia a su esposa. Entonces yo creo que necesitamos ser limpios de muchas cosas, ¿verdad? Amén. Acompáñame a orar, hermano, por favor, y vamos a ponernos delante de la presencia del Señor. Padre, en el nombre de ti, dándote gracias por la oportunidad de estar en tu casa, dándote gracias, Señor, porque tus misericordias son nuevas cada mañana, y el hecho que estemos hoy en tu casa, en tu presencia, el hecho que tengamos vidas, misericordia no se ha cortado para, sino por el contrario, Señor, hemos sido los nueva para nosotros el día de hoy. Gracias por la vida de nuestro Padre, el apóstol Sergio Enríquez, por quien te rogamos, Señor, que tú lo bendigas, lo guardes, lo uses poderosamente, que muchos hermanos nuestros sean confirmados el Evangelio, Señor, a través de la predicación, pero también te rogamos, Señor, que tú traigas sobre nosotros esa misma unción y que traigas también tu palabra, una palabra pentagonal que nos permita ser edificados conforme a lo que tú has establecido para tu iglesia. En el nombre de Jesús te damos las gracias y te rogamos, Señor, que abras nuestro entendimiento, Señor. Nosotros disponemos nuestro corazón a escuchar tu voz, pero necesitamos el entendimiento. En el nombre de Jesús te damos las gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Dele fuerte ese aplauso al Señor. Antes de empezar a leerle los versículos, quisiera comentarle algunas cosas. Cuando nosotros vemos los movimientos que están sucediendo alrededor del mundo, hermano, no podemos quedarnos indiferentes ante ello y entender que la venida del Señor está muy cerca. Es más, yo le diría, cuando vemos los acontecimientos, por lo menos a mi parecer, algo que nos anuncia es que la tribulación está cerca. Es más, parecería que ya se estuvieran viviendo acontecimientos que la Biblia nos deja ver que serán durante el periodo tribulacionario. Sin embargo, si está tan cerca ese periodo, ¿cuánto más lo estará la venida del Señor? Y claro, pues yo entiendo, hermano, hoy no es domingo, no, realmente mi propósito no es enfocarme en sí a la enseñanza, a la explicación escatológica, sino tal vez sí un poco la enseñanza. Más quisiera enseñarle, explicarle algunas cosas que tiene para nosotros y que con el final de los tiempos, definitivamente, eso también no lo puedo ocultar. Y creo yo que al pensar en todo esto, no podemos tampoco olvidarnos de aquel famoso versículo que está en los evangelios, cuando el Señor Jesucristo dijo que su venida habría de ser como en los días de Noé,
Y fíjese que hay algo bien interesante que nuestro apóstol nos ha estado lanzando así como luzazos, ¿verdad? Para que nosotros podamos capturarlo y ampliar un poquito más esos conceptos. Porque al parecer los días de Noé, escenario en donde habrá de darse la manifestación secreta, la parucía. Mientras que los días de Lot parecerían que nos anuncian otro periodo, siempre relacionado con la venida del Señor, pero ya no necesariamente la manifestación secreta, sino otro periodo de este final de los tiempos. Pero meditando en todo esto, hermano, en los días de Noé, en el final de los tiempos, la venida del Señor, pues hay un tema que el Señor me ha permitido ver en la palabra, y como le decía en un principio, yo no quisiera solamente entenderlo como cuando tal vez usted fue a la universidad o al colegio y le dieron una conferencia, una exposición acerca de, qué sé yo, historia o de ciencias naturales, y usted lo escuchó, lo aprendió, lo asimiló, pero no produjo mayor cambio en su vida espiritual. Entonces yo quisiera juntamente con usted que pudiéramos meditar en este tema, sabiendo que tiene que ver mucho, pero mire hermano, mucho con el tiempo que estamos viviendo. Y yo quisiera empezar leyéndole este versículo en el libro de Génesis capítulo 6, versículo 3, partiendo desde luego de la aseveración que el Señor hizo de que su venida habría de ser como en los días de Noé. Entonces, remontándonos a Génesis capítulo 6, que es cuando se describe la mayor parte de los días de Noé, me resaltó este versículo cuando dice: entonces el Señor dijo, no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre, porque ciertamente, esta es la frase que saltó a mi vista, porque ciertamente Él es carne. Está hablando del hombre, está hablando de la humanidad. Cuando digo hombre no me refiero al género masculino, sino está hablando del género humano. Al decir el hombre ciertamente es carne, serán pues sus días 120 años. Bueno, aquí podríamos explicar muchas cosas, ¿verdad? Pero no quiero desviarme del punto central que yo quiero explicarle, o por lo menos que yo logro ver algunas cosas importantes para nosotros, y quisiera centrarme en esa aseveración que el Señor hace. Ciertamente Él es carne. Ciertamente el hombre, el género humano es carne. Ahora, ¿por qué le hago tanto énfasis en esto? Porque esto describe de alguna manera muy clara, muy concisa, muy condensada lo que es la naturaleza humana. Porque, por otra parte, déjeme ponerle un momentito una pausa a esto y ponerle otro ejemplo solo para poner una especie de contraste. Cuando la Biblia describe a los ángeles, principalmente cuando está hablando en Hebreos capítulo 1, dice: porque estos son espíritus ministradores, enviados para servir a favor de aquellos que habrán de heredar la salvación. Entonces note, los ángeles no son carne, los ángeles son espíritu, o espíritus mejor dicho, ¿verdad? Déjeme ponerle otro ejemplo. Cuando el Señor ya ha resucitado y sus discípulos están encerrados en una casa por miedo a los judíos, y el Señor se les aparece, y algunas versiones dicen, me parece que eso está en Lucas capítulo 24, algunas versiones dicen que ellos temieron porque el Señor se les aparece y ellos pensaron que era un fantasma. Y el Señor viene y les dice: no, tóquenme, tengo carne y tengo huesos. Y un espíritu o un fantasma no tiene carne. Entonces, lo que yo quisiera primero plantearle, exponerle en estos versículos que le acabo de referir y que acabamos de leer, es que al hablar de carne,
se está hablando como un sinónimo de la naturaleza humana, de la condición humana. El hombre es carne y serán pues sus días 120 años. ¿Me doy a entender con esto, hermano? Amén. Ahora, mire esto. Vamos a saltarnos unos versículos y mire, por ejemplo, acá dice en el mismo capítulo, versículo 12, y miró Dios a la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Ahora, ¿por qué le pongo este versículo? Ya le expliqué que el hombre es carne. Amén. Pero déjeme explicar, tal vez debí haber presentado primero este versículo que le voy a poner ahorita, es como un paréntesis. 1 Corintios capítulo 15, versículo 39, cuando dice, no toda carne es la misma carne, sino que una es la carne de los hombres, otra la de las bestias, otra la de las aves y otra la de los peces. Entonces, lo que yo logro ver acá es que ciertamente el hombre es carne, pero no es el único ser, no es la única criatura, no es la única creación que está identificada con la naturaleza de carne, sino que también los peces, las aves, las bestias son carne, pero son distintas. Por esa razón es que cuando Dios dice que vio que el hombre estaba solo, dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Génesis 2:18. Le voy a hacer una ayuda idónea, dice en la mayoría de las versiones. Yo me encontré una versión muy interesante que dice, le voy a hacer un ser semejante a él para que le ayude. Y lo que hace inmediatamente el Señor son animales. Y entonces dice que los trajo a donde estaba el hombre. En otras palabras, hizo seres que también eran carne. Hizo seres que de alguna manera eran semejantes a él, para que le ayudaran. Hermano, por Dios santo, mire, espero no escandalizarlo con lo que le estoy diciendo, pero ya ahorita me salgo de esa esquina mejor, porque si no me va a agarrar usted así como agarraron a Pacquiao, ¿verdad? Pero espéreme un rato. Entonces, Dios, cuando ve que el hombre está solo y decide hacer un ser semejante a él para que le ayude, hace animales que también están hechos de carne. Los trae a donde él está y le da al hombre la tarea de asignarles nombre. Y empieza Adán a ponerles nombre y toda la historia que usted conoce. Dice, pero no se halló una ayuda idónea entre todos ellos para el hombre. Entonces el Señor toma una costilla, usted hace caer un sueño profundo sobre el hombre, toma una costilla, usted conoce la historia de la costilla, formó una mujer, la trajo a donde Adán estaba y entonces él dijo, ahora sí, esta es hueso de mi hueso y carne de mi carne. Esta no es como los animales. Los animales ciertamente son carne, pero no son de mi misma carne. Por eso dice Corintios, una es la carne de los hombres, otra la de las bestias, otra la de las aves y otra la de los peces. ¿Me doy a entender con esto, hermano? Entonces, por eso es que hay abominaciones, hay iniquidades que el Señor castiga, como por ejemplo la mezcla entre dos clases de carne distinta. Por eso la zoofilia, solo para mencionar un ejemplo, es una iniquidad, es una abominación. Y eso era una costumbre cananea. Eso es algo que el Señor le dice al pueblo de Israel, le dice, no harás conforme a las costumbres de Egipto, la tierra de donde yo te saqué, ni harás conforme a las costumbres de los cananeos en la tierra a donde yo te voy a introducir. Me parece que eso está en Levítico 18 en adelante.
Y empieza a describir cuáles eran esas costumbres. Y entre ellas dice: no te ayuntarás con una bestia. Eso es lo que en la actualidad se conoce como la zoofilia. Y usted habrá visto, hermano, hace poco nuestro apóstol nos presentó un video en donde se dice que en algunos países han identificado por lo menos 35 preferencias sexuales que están legalizadas, entre las cuales está legalizada la zoofilia. Pero eso es una mezcla de carne, porque los animales son carne y el hombre es carne, pero no son de la misma carne. ¿Me doy a entender con esto, hermano? Es que ya lo vi muy callado, ¿verdad? Y dije, bueno, no sé si ya lo asusté. Pero entonces vuelvo a la carga. Por eso es que el hombre dijo: esta sí es hueso de mi hueso y carne de mi carne. Por esta razón dejará el hombre padre y madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Entonces, por eso, mire, hermano, el matrimonio es algo extraordinario. Bueno, no miro muy convencidos a la mayoría, pero créame que por lo menos el mío sí ha sido algo extraordinario, hermano. Le puedo dar testimonio de ello. Pero el punto que yo quiero resaltarle, y no me quiero desviar, mire, Dios mío, el tiempo ya se me está yendo demasiado rápido. Entonces, el hombre es carne, pero no toda carne es la misma carne. Hay carne de hombres, hay carne de animales, hay carne de aves, etcétera. Entonces volvamos al versículo 12 que le mostré antes. Y miró Dios a la tierra, y aquí que estaba corrompida la tierra, porque toda carne, es decir, hombres, bestias, peces, aves, todos habían corrompido su camino sobre la tierra. Todos se habían corrompido, hermanos. No solo los hombres. Y mire, estas cosas son inquietantes, porque uno dice: ¿en qué momento se corrompieron? ¿De qué forma se corrompieron los animales? ¿De qué forma se corrompieron las bestias? Pero algo habrá por ahí que tal vez para nosotros todavía es un secreto, no lo hemos entendido, pero por alguna razón vemos leyes en el libro en la ley de Moisés, en el Pentateuco, por ejemplo, cuando decía que la sangre de un hombre que fuera derramada, Dios se la iba a demandar a quien la hubiera derramado. Sea hombre o sea bestia, Dios le va a derramar la sangre que derramó. Entonces alguno diría: pero ¿cómo va a juzgar Dios a un chucho que tal vez... Pero hermano, si derramó sangre. Por eso mire, hace algún tiempo me recuerdo que había tanto lío, tanta discusión por aquellos famosos perros de pelea, y que se dieron casos en que mataron niños, incluso algunos de esos perros. No sé si usted se recuerda, ya hace bastante tiempo de eso. Pero hermano, Dios le va a pedir cuentas a esos chuchos que mataron a esos niños. Dios les va a pedir cuentas. ¿Por qué razón? Porque ellos corrompieron su camino. ¿En qué forma? Vaya usted a saber. Aunque yo me atrevo a pensar algunas cosas que le voy a mostrar ahorita en un momentito. Pero mejor se lo digo de una vez, ¿para qué tenerlo así en zozobra, verdad? Yo pienso que precisamente por las mezclas de una carne con otra clase de carne, ahí se corrompieron. Por la zoofilia, pues digamos, para ponérselo un poquito más claro. Pero lo tremendo de esto, mire cómo dice el siguiente versículo, verso 13. Entonces Dios dijo a Noé: he decidido poner fin a toda carne. Entiéndase, hombres, bestias, peces, aves, a todos los voy a destruir, les voy a poner fin. Porque la tierra está llena de violencia por causa de ellos. Entonces, ciertamente el detonante para que Dios decidiera destruir la creación que él había hecho fue la violencia. Fue que la tierra entera se había llenado de violencia. Pero la causa,
el precedente, el paso previo a que la tierra se llenara de violencia fue que toda carne había corrompido su camino en la tierra. Entonces, como consecuencia de ello, la tierra se llenó de violencia. Ahora, vuelvo a mencionarle los pensamientos con los cuales empecé, porque créame, hermano, que no le atinaba ni por dónde empezar a compartir esto con usted. Pero estamos viviendo el final de los tiempos. La venida del Señor va a ser como en los días de Noé. Y en los días de Noé la tierra estaba llena de violencia, como resultado que toda carne se había corrompido. Ahora, eso quiere decir, bueno, tal vez aquí le hago una pregunta, que la respuesta es mucho más que obvia para mí, pero lo hago con el propósito de que usted lo medite, lo analice juntamente conmigo. Pregunto, ¿será que la tierra se ha llenado de violencia en este tiempo? ¿Y cuál es la razón? Bueno, las mezclas podría ser, pero alguien dijo acá, corrupción, exactamente, la corrupción de la carne. Esa es la razón por la cual la tierra está llena de violencia. Toda carne está corrompida. Ahora, aquí es donde viene el punto que yo quiero mencionarle y explicarle. Porque está bien, hermano, mire los acontecimientos. Yo le decía, yo entiendo, tenemos que no podemos estar indiferentes ante las cosas que están sucediendo. Y entre paréntesis, yo quiero hacerle un comentario que tal vez me atrevo a decirle que de parte de nuestro apóstol. Y es, por favor, que usted no ande comentando cosas en las redes sociales, ni esté dando su opinión acerca de el cambio de oficialidad que va a haber en algún lugar dentro de poco, ¿verdad? Estoy hablando en parábolas, ¿verdad? Para usted me entiende, ¿verdad? Entonces, por favor, no haga comentarios, no se meta a foros, ni se meta a decir, porque mire, hermano, mire, yo sé que esto tiene que tener un trasfondo espiritual, y es más, yo considero que eso es parte de una agenda de muchos años planificada. O sea, esto no es lo que aparenta ser. Pero pongámosle atención, analicémoslo, pero por favor, hermano, no se meta usted a comentar esas cosas en las redes sociales, no se meta usted a dar su opinión, por favor, sino mejor esperemos. En su debido momento, pues nuestro apóstol nos dará los parámetros, las directrices de lo que debemos considerar de este asunto, y entonces ahí vamos a ir caminando más seguros. Amén. Bueno, cerremos el paréntesis y sigamos con lo que le estaba diciendo. Entonces, ciertamente tenemos que analizar los aspectos externos de lo que está sucediendo en el mundo. Pero considerando que el hombre, el género humano, es carne, vaya pues, apliquémoslo. Considerando que usted y yo somos carne, no somos espíritu como los ángeles, somos carne. Considerando que la tierra está llena de violencia y la razón es que toda carne se había corrompido, entonces, antes de analizar los eventos externos, antes de analizar nuestro entorno, tenemos que analizar nuestro interno. ¿Cómo está nuestra carne? ¿Será que nuestra carne también está corrompida? Y si está corrompida, ¿qué hacemos? Porque toda carne se había corrompido y Dios decidió ponerle fin. Entonces, la carne que esté corrompida, Dios la va a destruir. ¿Me doy a entender con esto, hermano? Entonces, yo quiero hablarle en esta oportunidad de la corrupción de la carne. Y haciendo alusión nuevamente a aquellas operaciones o aquellas leyes matemáticas como la ley de la asociación, etcétera. Si decimos que el hombre es carne, al hablar de la corrupción de la carne, prácticamente estamos hablando también de la corrupción del hombre, la corrupción del ser humano. ¿Me doy a entender con esto, hermano? Ok,
Gloria a Dios que me estoy dando a entender. Entonces, ¿cómo se puede corromper la carne? Mire, no me va a dar tiempo a presentarle todo, hermano. Tengo un montón de diapositivas acá. Que el Señor me ayude a administrar cada una de ellas, o por lo menos presentarle lo que va a ser más importante. Pero hablando del contexto de lo que estábamos mencionando en los días de Noé, mire este versículo en la carta del apóstol Judas. Capítulo 1 y versículo 6. Y a los ángeles que no conservaron su señorío original, no tengo el tiempo como para explicar en qué forma se relaciona esto con Génesis capítulo 6, pero por favor, si usted no lo sabe, si usted no está familiarizado con esto, yo le invito por favor que se acerque con los hermanos discipuladores, que usted se acerque a un discipulado en los hogares y usted va a preguntar para salir de la duda. Pero aquí este pasaje nos está situando en el mismo contexto de Génesis capítulo 6. Entonces dice: los ángeles no conservaron su señorío original, sino que abandonaron su morada legítima. Los ha guardado en prisiones eternas bajo tinieblas para el juicio del gran día. Entonces, aquí nos está hablando de un primer grupo. En este pasaje se ven por lo menos 3 grupos de personas que nos van a describir. Y eso me gustó, me llamó mucho la atención en el artículo que escribió Fernando en la revista anterior, me parece, cuando tú hablabas de las ciudades vecinas de Sodoma. Él hacía alusión a esto. El primer grupo son ángeles que abandonaron su morada original, su dignidad original, y se mezclaron con seres de otra naturaleza. Entonces, una de las formas, por eso le decía yo, una de las formas como yo creo que se corrompieron los animales, que se corrompieron las aves, que se corrompieron las bestias, fue precisamente a través de esas mezclas entre una especie y otra. Y mire, hermano, cómo, ay Dios santo, cómo el mundo está atacando la mente incluso de nuestros hijos, haciéndolo ver como algo normal. Por ejemplo, yo no sé si usted ha visto esa película. Es una película dirigida principalmente a niñas. Se llama La Sirenita, en donde presentan que ella, pues obviamente lo presentan, es una sirena, y ella se enamora de un humano. Y a través de un hechizo, a través de un encanto, ella pues tiene un tiempo para hacerse humana, y si ella no logra que él la bese, no sé en cuánto tiempo es la cuestión, entonces ella tiene que volver a ser sirena. Pero el asunto está que al final de cuentas usted sabe que siempre presentan las cosas de esa manera, un final feliz. Se casan y fueron muy felices, pero eran de otra especie. Ella era sirena y él era humano. Y me va a decir: hermano, ¿y usted cree en la sirena? No, hombre, no es eso lo que le estoy diciendo, por favor. Entiéndame, lo que yo le estoy diciendo es que están presentando con historias atractivas a los niños que es normal que se mezclen seres de diferentes especies. Entonces, una de las formas que se corrompe la carne es cuando hay mezclas entre carne y otra carne que no es la misma. Pero mire cómo dice el siguiente versículo. Este es el segundo grupo que mencionaba Fernando en su artículo. También Sodoma y Gomorra y las ciudades circunvecinas, a semejanza de aquellos, es decir, a semejanza de los ángeles que cayeron, que abandonaron su morada en el tiempo de Noé, los habitantes de Sodoma, Gomorra y las ciudades circunvecinas se corrompieron y siguieron carne extraña. Otra vez las mezclas, las cuales, es decir, las ciudades, son exhibidas como ejemplo al sufrir el castigo del fuego eterno. Es decir, hermano, las mezclas tarde o temprano van a recibir su retribución. Tarde o temprano van a recibir el castigo de Dios. Y por ello, hermano, la destrucción, generalmente es la destrucción de la carne, es lo que va a ser como castigo. Ahora mire, aquí yo tengo que parar un momentito también. Porque miren, hermanos y hermanas solteros,
Por eso no ande buscando afuera. 2, 3 amenes y eso que de los papás, ¿verdad? Pero está bien. Pero no ande buscando en la universidad. ¡Hala! Es que qué muchachón. Y usted no sabe si es una sirena que está en bajo el impacto de un hechizo, ¿verdad? No, pero mire, yo se lo estoy diciendo así ahorita con una sonrisa, pero hay razas paralelas actualmente sobre la tierra. Son como los días de Noé. Entonces, no todo lo que brilla es oro. No crea que toda la gente que usted mira en la universidad, que se mira, no crea usted que todo es normal. Entonces, mejor aquí en la casa. Amén. Bueno, insisto, los papás son los que dicen amén, pero está bien, está bien. Créame que Dios lo va a bendecir si hace caso de esto que le estoy diciendo. El punto es que estos se contaminaron deseando carne extraña. Pero aquí viene otra cosa tremenda también. Porque ciertamente, y mire cómo es esto. Porque en Génesis capítulo 6 fueron los ángeles los que abandonaron su morada y se llegaron a las hijas de los hombres. Pero en Sodoma y Gomorra, el segundo grupo de personas fueron los hombres los que buscaban a los ángeles. Hermano, bueno, Dios mío, es que si no, no voy a avanzar con esto, hombre. Pero entonces, veamos el siguiente grupo. ¿Cómo se contamina la carne? Versículo 8. No obstante, es decir, a pesar de esos dos ejemplos clarísimos de maldad y que recibieron una retribución de parte de Dios, de la misma manera también estos hombres, está hablando de gente predestinada para juicio, para destrucción, que se infiltran en las iglesias. Eso está hablando el apóstol Judas en el contexto. Dice, estos hombres soñando mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman las majestades angélicas. Y aquí yo quiero detenerme en otro aspecto también, porque aquí yo veo también un antiatrio, un antilugar santo y un antilugar santísimo. El antiatrio es mancillar la carne. El antilugar santo es rechazar la autoridad. Por eso, mire hermano, cuando alguien se revela a la autoridad, yo, a la luz de este pasaje, entiendo que antes hubo una corrupción de su carne. No es solamente que, no es que me cae mal que ahí en esa iglesia no lo saludan a uno. No es solamente cuestión de sentimentalismo. Mancilló su carne y luego termina rechazando la autoridad. Bueno, no termina, sigue con el paso de rechazar la autoridad y termina blasfemando de las majestades angélicas. Pero ahora aquí viene el punto. Porque ¿cómo mancillaron ellos la carne? Ahí dice soñando. Hay otras versiones, porque hermano, eso hay que explicarlo. Porque entonces, hermano, ¿quién de nosotros no sueña, verdad? Entonces, ay hermano, ¿y no será que yo estoy mancillando la carne porque anoche estaba soñando no sé qué cosa, verdad? No, calma pueblo. Cuando vemos nosotros pasajes como la Biblia Pratt, por ejemplo, la versión moderna, me parece que esa es. Si alguien tiene su computadora ahí, la Biblia Pratt, me ayuda a corroborarlo. Pero dice, me parece que es Serafín Ausejo, el que dice, estos mancillan su carne cuando tienen sueños sensuales. Aquí la cosa ya se pone un poquito más cardíaca, ¿verdad? Y por lo menos ya, si usted soñó a su abuelita, pues eso no, tranquilo, eso no es mancillar la carne. Pero si usted está soñando cosas sensuales, si usted está soñando que de repente se le aparece la ciguanaba por ahí, yo diría que ahí hay gato encerrado. Y que sí es muy probable que esté mancillando su carne. Ahora, vuelvo al punto, estamos hablando cómo se puede corromper la carne.
Porque el problema es que la corrupción de la carne es lo que va a dar lugar a la destrucción. Es lo que, va a dar lugar a que la tierra se llene de violencia. Y la violencia es el detonante para la destrucción. ¿Me doy a entender, hermano? Ok, entonces ya vimos aquí 3 ejemplos. Codiciar carne extraña. Los ángeles que abandonaron su morada, y eso también tiene otra explicación, pero no me quiero detener más en esto. Abandonar la morada original, abandonar la dignidad original es una forma de mancillar la carne. Codiciar carne extraña, como hicieron los de Sodoma, Gomorra y las ciudades circunvecinas, y estos que sueñan, que tienen alucinaciones, dicen otras versiones también. Aquella gente que hermano, que es muy mística, aquella gente que todo es sueños. Es que hermano, yo soñé tal cosa y entonces yo le pregunté al Señor y el Señor me respondió y después me mandó al ángel Gabriel y el ángel Gabriel ay hermano, y la palabra muchas veces ni en cuenta. Entonces esta gente puede estar mancillando la carne, pero avancemos un poquito porque ay Dios mío, el tiempo se me está yendo rapidísimo. Mire, sigamos aquí en Judas solo para ver otro ejemplo. Tened misericordia de algunos que dudan, a otros salvad arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por la carne. Entonces, alguien puede contaminar su carne cuando se pone la ropa de otro que ya fue contaminada. Insisto, esto también tiene que tener una explicación. Porque tal vez, qué sé yo, alguien tiene frío y un hermano le dice, mira, te presto mi chupa. Uy, no, ¿verdad? No, hombre, calma, pueblo. Esto tiene que ver con cuestiones de pactos. Como cuando David y Jonatán hicieron un pacto de amistad y se intercambiaron prendas de vestir. Entonces, si usted hace pactos intercambiando prendas de vestir con alguien que es demasiado carnal y que allá contaminó aún su ropa, usted puede contaminar su propia carne cuando hizo ese pacto con esa persona. Por eso hay versículos que dicen, no te asocies con el hombre iracundo o con el hombre violento, no sea que adquieras también sus costumbres. Entonces, es más que el hecho de que a usted le presten una chumpa, un suéter para abrigarse en un momento de necesidad. Más que eso, yo lo entiendo desde el punto de vista de asociarse, de hacerse uno, de hacer pacto con alguien que tiene contaminada su carne. Entonces, por eso, como diría primera de Sergio, ¿verdad? Dime, ¿con quién andas? Y te diré de cuál fumas, ¿verdad? Porque entonces se mancha la carne, se corrompe la carne cuando se asocia con otro que es carnal, que es rochoyudo. Entonces, ya vamos viendo varias fuentes de contaminación, ¿verdad? Mire esta. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Entonces, el que anda entre la miel, algo se le pega. El que anda en el mundo, el que anda ocupado en las cosas del mundo, se le va a pegar la pasión de la carne, la epitumia de la carne, y va a estar corrompiendo su carne. El problema de esto es que, mire hermano, bueno, aquí yo le podría mencionar un montón de cosas más, pero yo quiero presentarle la solución también. Porque entonces, mire hasta qué punto puede llegar esto. Solo déjeme mencionarle este versículo y vamos a entrar a la solución con la ayuda del Señor, ¿verdad? Mire esto, Romanos 7:18. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne no habita nada bueno. Hazla, hermano. ¿Usted alguna vez ha sido arrebatado al tercer cielo?
en el cuerpo o fuera del cuerpo, así no tiene usted idea de... ¿Ha sido arrebatado alguna vez al paraíso? ¿A usted alguna vez le han revelado cosas inefables que no le es dado al hombre decir? ¿No? Amén. Bueno, a alguien sí le han dado. Gloria a Dios. De acuerdo con esas preguntas, ¿se consideraría usted superior a Pablo o así igualito? Igualito. No. Bueno, si él decía que en su carne no habitaba nada bueno, ¿por dónde andaremos nosotros, hermano? Porque haciendo un resumen de todo lo que le estoy explicando, lo que yo me asusto. Ahora, vuelvo al versículo donde empecé, Génesis 6:3. El hombre es carne, y en la carne no habita nada bueno. Por eso es que dice el libro de Isaías que nuestras justicias delante de Dios son trapos inmundos. Y es más, con todo respeto para mis hermanas, hay una versión que dice son trapos de menstruación. Usted sabe que antes no habían toallitas sanitarias, entonces tenían que usar pues algunos trapitos específicamente para eso. Y esa versión, eso es lo que dice. Cuando alguien quiere presentarse delante de Dios y presentarse como que es muy buena gente, es que es muy educado, es muy analítico, muy intelectual, le hace bien a todos, nunca ha matado a nadie y entonces ya tiene ganado el cielo, eso es un trapo de menstruación delante de Dios. Porque en la carne no habita nada bueno. Ay, hermano. ¿Y qué hacemos ahora, hermano? Porque mire, pues, ya, ahorita yo creo que sí, ya lo asusté, ¿verdad? Porque cuando estábamos hablando de los ángeles caídos, bueno, son los ángeles, los de Sodoma, también los de Sodoma, que les caiga. Los que sueñan, bueno, yo no sueño, ¿verdad? Yo, está bien. Pero cuando ya empezamos a ver que las cosas que hay en el mundo pueden corromper nuestra carne, que la ropa contaminada por otro puede corromper nuestra carne, y cuando llegamos a la conclusión que en nuestra carne no hay nada bueno, hermano, sinceramente, si yo le dejo el mensaje hasta acá, incluyéndome a mí, estamos fritos, hermano. Pero afortunadamente, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios, porque para Él no hay nada imposible. Denle un aplauso fuerte al Señor. Y entonces, mire la extraordinaria misericordia de Dios, porque dice la Biblia, Él se compadece de nosotros porque sabe que somos hechos del polvo. Eso está en uno de los salmos, me parece. Y entonces mire cómo dice la Biblia. Y aquel verbo se hizo carne. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él participó también de lo mismo para destruir las obras del maligno. Entonces aquel verbo se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros, y contemplamos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, hermano, ciertamente nosotros no podíamos salir del embrollo en el que nos habíamos metido. No podíamos, hermano. En nuestra carne no habita nada bueno. Y entonces, ¿cómo hacemos? Por eso dice el libro de Deuteronomio, y lo cita, me parece que el apóstol Pablo en Efesios, cuando dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Porque dice, porque
no dirás quién ha subido al cielo. Esto es para hacer descender a Cristo del cielo. Y tampoco quién ha subido del abismo. Esto es para resucitar a Cristo de entre los muertos. Es decir, hermano, no necesitamos subir al cielo o descender al infierno para ser libres de la corrupción de la carne, sino que ya vino uno del cielo que se hizo carne y en su carne condenó el pecado, cargando con la corrupción de su carne, de mi carne, y la destruyó en el lago de fuego y subió nuevamente del abismo, resucitando, venciendo a la muerte y destruyendo el pecado. Amén. Entonces yo creo que ahorita ya respiramos un poquito, ¿verdad, hermano? Ya no se ve tan oscuro el panorama. Pero entonces mire esto. Déjeme leerle este versículo. Cristo, en los días de su carne, es decir, en esos días en los que Él tabernaculizó entre nosotros, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. Es decir, la carne, cuando estamos en la carne, se necesita el sufrimiento para aprender. Él, aunque era hijo y en él nunca se halló pecado, su carne jamás se corrompió. Por eso es que la muerte no lo pudo retener. Por eso es que su cuerpo no se descompuso en la tumba. El apóstol Pedro lo dice en Hechos capítulo 2, dice, cuando el salmista dice, no, tu santo no verá corrupción, dice, claramente sabemos de David que él vio corrupción, si aquí está su sepulcro en medio de nosotros, pero él estaba profetizando, dice, siendo profeta, él estaba anunciando la resurrección de Cristo, el cual no fue dejada su alma en el Seol, ni su carne vio corrupción. Entonces, ese es el Señor, bendito, extraordinario. Se hizo carne, padeció en la carne, pero ahora mire esto. Gálatas capítulo 5, versículo 24. Pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Entonces, mire, hermano, el primer punto que nosotros tenemos que buscar definitivamente para poder ser libres de la corrupción de la carne es que seamos de Cristo Jesús. Porque cuando nosotros le abrimos nuestro corazón al Señor, cuando nosotros le decimos, mira, Señor, sinceramente yo ya me di cuenta que yo no puedo manejar mi vida, yo ya me di cuenta que en mi carne no hay nada bueno, todo lo que por mucho que yo quiera hacer lo bueno, no me salen bien las cosas, yo necesito que tú tomes el control de mi vida. Entonces, en ese momentito, cuando usted le abre su corazón al Señor, usted está crucificando la carne. Amén. Pero aquí viene otro punto. Porque, ¿usted recuerda a qué hora crucificaron al Señor? No, a las 3 de la tarde murió. A Él lo crucificaron a las 9 de la mañana. Es decir, Él pasó por lo menos 6 horas vivo, crucificado, y a la par de él los 2 ladrones. Entonces, algunas veces, con todo respeto, nos pasa la de los ladrones, que estamos crucificados, pero es necesario quebrar las piernas para que se mueran, porque a veces no queremos rendir las cosas de la carne. Entonces no basta solamente con haber entregado nuestro corazón. Y claro, es extraordinario, no lo estoy menospreciando, pero hermano, usted es de Cristo. Entonces usted ya crucificó la carne con sus pasiones y deseos. Pero ¿en qué hora de la crucifixión estaremos? ¿Estaremos en la hora novena, que es cuando Él murió, o cuando le quebraron las piernas a los otros? ¿O estaremos al mediodía, estaremos a la mitad de la mañana renegando? Sí, ¿por qué no nos bajas, dejas tú mismo y nos bajas a nosotros de la cruz? ¿Estaremos en esa condición? Entonces no basta con haber crucificado la carne. Tiene que haber otro proceso, tiene que haber algo más. ¿Me explico con esto, hermano?
Ok, entonces, ay Dios mío, el tiempo. Ay, ¿por dónde sigo? Por la siguiente, ¿verdad, hermano? Hechos 2:17. Y sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Ancianos, ¿verdad? Ancianos soñarán sueños. Entonces, hermano, no se puede vencer la carne si no es por el Espíritu. Usted y yo necesitamos ser llenos del Espíritu de Dios. Si no somos llenos del Espíritu de Dios, hermanos, si nosotros descuidamos nuestra búsqueda de las cosas de Dios, hermano, vamos a estar constantemente cayendo, tropezando, cayendo, perdóneme la expresión, quebrándonos la cara, cayendo en las obras de la carne. Fornicaciones, lascivias, celos, pleitos, contiendas, hechicerías, hermano. Ahí lo dice, ahí tengo la diapositiva, pero creo que no me va a dar tiempo a llegar a eso. Entonces necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Por eso, mire, hermano, si usted es creyente, si usted ya le abrió al Señor Jesucristo su corazón, el Espíritu de Dios mora adentro de usted. Por favor, no quisiera que alguien se quedara con el temor de pensar que si no habla en lenguas no tiene el Espíritu Santo dentro de él. Sí lo tiene, pero necesita ser bautizado en el Espíritu Santo para poder derrotar la carne, para poder vencer el deseo de la carne. Entonces, así como vimos el proceso, no el proceso, pero varias formas como se puede corromper la carne, así estamos viendo ahorita cómo hacer para ministrar esa carne y ser libres de la corrupción de la carne. Entonces, lo primero definitivamente es rendirle nuestra vida al Señor Jesucristo para crucificar la carne. Pero para que llegue a morir esa carne, a lo largo de esas 6 horas en la cruz, el siguiente paso es que el Señor derrame su Espíritu sobre nosotros. Entonces, mire, hermano, incluso yo creo que voy a ir terminando. No solo porque el tiempo de veras ya se me está yendo, sino porque yo creo que es importante que si usted no ha recibido la llenura, el bautismo en el Espíritu Santo, usted lo pueda recibir en esta noche, hermano. Porque la Biblia lo que dice es que hay que pedirlo. No hay que hacer un procedimiento, un método, paso 1, paso 2, paso 3 y entonces recibe el bautismo. No, lo que hay que hacer es pedirlo, pero pida con fe. Porque dice el apóstol Pablo a los Gálatas, solo esto quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por creer con fe? No es por las obras de la ley, es por creer. Entonces, no es porque usted haga tal o cual cosa o deje de hacer otra que usted va a recibir el bautismo en el Espíritu. Es por creerle a Dios. Porque si nosotros, siendo malos padres, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más el Padre de los cielos dará su Espíritu al que se lo pida? Eso dice la Biblia en el libro de Lucas. Amén. Dele otro aplauso al Señor. Ay, Dios mío, tal vez si mis hermanos de alabanza pueden subir, por favor. Solo le leo un versículo más y con esto termino. Mire este versículo. El que come mi carne, dice el Señor, ¿verdad? No estoy diciendo el que come mi carne, no, el Señor. Y bebe mi sangre, tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el día final. Otra forma de ser libres de la corrupción de la carne es comernos la carne del Señor a través de la Santa Cena. Porque estamos comiendo su carne.
su genética, su naturaleza. Así como el hombre es carne, pero esa carne se corrompió cuando comemos la carne del Hijo de Dios, que nunca vio corrupción, que nunca pecó, que nunca se halló mentira en su boca. Entonces estamos transformando esta carne en una carne semejante a la de Él. Y así, hermano, Dios mío, yo le podría mencionar otros versículos más. ¡Oh! Mire lo que le pasa en algunos casos. Entregada ese tal a Satanás para la destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Esta es la figura de los ladrones a los que les quiebran las piernas. Porque, hermano, si después de toda esta administración, de haber crucificado la carne, de recibir el Espíritu Santo, de participar de la Santa Cena, y hay otras cosas ahí que ya no nos dio tiempo a ver, si a pesar de todo eso alguien sigue en la corrupción de la carne, en algún momento puede que venga un trato de Dios para destruir su carne, pero que su espíritu se salve. Entonces mejor, hermano, que el Señor nos ayude para, así como el Señor, Él entregó su vida. Él mismo dijo: a mí nadie me quita mi vida. Yo tengo un mandamiento del Padre de ponerla y volverla a tomar. A mí no me la quitan. Cuando llegaron con Él supuestamente a quebrarle las piernas, se dieron cuenta que Él ya había muerto. Él rindió su vida, murió. Pero los ladrones no, a ellos sí les tuvieron que quebrar las canillas, dirían en mi barrio. Entonces, hermano, que no haya necesidad de esto. Ay, que el Señor nos ayude, hermano, por Dios santo, que no haya necesidad de algo semejante. Porque esto es más o menos también como lo que le pusieron a escoger a David cuando pecó censando al pueblo. Le dijeron: bueno, te vamos a poner a escoger, ¿qué quieres? 3 años de hambre, ¿quieres que te entregue en manos de tus enemigos? ¿O quieres que la mano del Señor se vuelva contra ti? No, dijo David, mejor no caiga yo en las manos de los hombres, dijo. Mejor caiga yo en las manos de Jehová, porque Él va a tener misericordia. Entonces, si caemos en las manos del Señor a través de lo que le estoy diciendo, la Santa Cena, el Espíritu, todo lo que le estoy diciendo, y hay otras por ahí que le menciono, que no me dio tiempo a mencionarle. Si a través de eso, esas son nuestras oportunidades para rendir nuestra carne, rendirla y ser libres de la corrupción de la carne. Pero si alguien sigue obstinado en esas cosas, hermano, puede que llegue a esos extremos, porque este era cristiano. Este no es pagano, no era inconverso. Si el mismo apóstol Pablo empieza ese capítulo diciendo: de cierto oigo que en medio de ustedes hay inmoralidad, tal que ni siquiera entre los inconversos se da. Hermano, por Dios santo, entre los cristianos se daba lo que no se daba allá afuera. Ay, que el Señor nos ayude, hermano. Pero bueno, aquí hay otros versículos, solo le menciono así rápido para ir concluyendo. Puesto que Cristo padeció en la carne, vosotros también armados con el mismo pensamiento. El que padeció en la carne terminó con el pecado, para no vivir ya el tiempo restante en la carne, en las pasiones de los hombres, sino en la voluntad de Dios. Entonces, por eso es que vienen padecimientos, porque el que padece en la carne termina con el pecado. Por eso es que a veces le vienen enfermedades, por eso es que a veces le vienen pruebas, por eso es que a veces usted pasa situaciones en las cuales no tiene ni siquiera para comer, porque están debilitando su carne. Porque el que padece en la carne vence el pecado. Y al final habremos de llegar a esto. Por consiguiente, no hay condenación ahora para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Yo anhelo con todas las fuerzas de mi corazón ser lleno del Espíritu y ya no satisfacer las obras de la carne. Yo no quiero andar en la corrupción de la carne.
Porque la carne corrompida la destruyen. La carne corrompida da lugar a violencia en la tierra. Pero Dios no quiere destruirnos, y Él mismo juró que no habría de destruir la tierra nuevamente con un diluvio. Y nos ha dado las herramientas, los recursos para que seamos libres de esa corrupción de la carne. Entonces, yo quisiera hacer un llamado. El tiempo se me agotó por completo, pero quisiera hacer un llamado. Primeramente, si hay alguien que no conoce al Señor Jesucristo, que nunca le ha entregado su vida, su corazón, sino que ha estado caminando conforme a la corriente de este mundo, este es el momento en el que yo le invito a que usted le entregue su vida al Señor, que usted le abra su corazón y le permita a Él dirigir su vida. En otras palabras, si alguien quiere recibir al Señor Jesucristo, si alguien va a aceptar al Señor Jesucristo, venga. Es el primer paso para crucificar la carne, juntamente con sus deseos y sus pasiones. ¿Habrá alguien en esta noche? ¿Habrá alguien que necesita? Bueno, yo sé que lo necesita, pero ¿habrá alguien a quien el Espíritu le ha dado testimonio de que debe entregarle su vida al Señor? Yo le voy a pedir que se acerque. O si hay alguien que necesita reconciliarse con el Señor, que pues ciertamente ya en otro tiempo le abrió su corazón, pero se apartó y ha estado viviendo conforme a la corriente del mundo, yo le invito a que pase al frente. Quiero dejar abierta la invitación. Aquí viene una persona. Dios te bendiga. Mis hermanos me hacen favor de atenderle. ¿Habrá alguien más, hermano, en medio de nosotros que necesita abrir su corazón? Bienvenida. Mis hermanas, que vienen otras personas. Sin lugar a dudas, esto solo lo puede hacer el Señor, hermano. Esto no depende de quien predique, porque al final de cuentas el hombre es carne. Entonces no es por un hombre que este mensaje llega y toca el corazón de estas personas. Es por la bendita misericordia de Dios y su Espíritu Santo, que convence de pecado, de justicia y de juicio. Y yo quisiera, si que viene otra persona acá, si mis hermanos le hacen favor de atenderle. Pero yo quisiera ahora también orar y ministrar a aquellas personas que necesitan ser llenos del Espíritu. Bueno, yo creo que todos, ¿verdad? Pero no me expresé bien. Aquellas personas que no han recibido el bautismo en el Espíritu Santo, yo les voy a pedir que se aproximen acá y les voy a pedir que por favor se queden de pie para que podamos diferenciarlos de aquellos hermanos que están recibiendo al Señor o reconciliándose con el Señor en este momento. Y le voy a pedir por favor a los ancianos, diáconos, discipuladores, obreros, que me puedan ayudar por favor para que podamos ministrar a cada persona. Ayudas de ancianos, por favor, ayúdenme. Servidores, para que podamos ministrar el bautismo en el Espíritu Santo a estos hermanos nuestros. Dios mío, no sé cómo administrar este momento,
hay mucha gente, pero yo sé que es importante hacer esto. Y también, si se encuentran los hermanos esposos Mazate Ramírez y el hermano Marco Antonio Ábalos González, que están pidiendo cobertura, les voy a pedir que se acerquen, por favor, y que se identifiquen. Marco Antonio Ábalos, tal vez si se puede acercar por aquí de este lado, hermano, a la parte de adelante, si puede llegar hasta el frente. Los esposos Mazate Ramírez. ¿Quiénes son los esposos Mazate Ramírez? ¿No están? Allá vienen, los hermanos que vienen allá. Tal vez si se pueden aproximar, y yo les voy a pedir, no sé dónde estás, Gilmar. Aquí estás, tú eres el pastor de turno, ¿verdad? Tal vez me ayudas tú a los hermanos que están pidiendo cobertura, hermano que está acá, hermano, y los hermanos que vienen ahí enfrente de ti ahorita, para que oremos específicamente por cobertura para ellos. Y vamos a orar. Solo déjeme explicarle algo. Tal vez quisiera pedirle un momento de su atención, principalmente a los hermanos que están aquí, pues con el propósito de que el Señor los bautice en el Espíritu Santo. Algunos consejos. A veces los dardos, la mente, no permiten que alguien reciba la manifestación del Espíritu hablando en lenguas. Quizás porque se culpan, quizás porque cometieron algún pecado recientemente y piensan que no son dignos de recibirlo. Otra cosa que puede dificultar que ustedes hablen en lenguas es si ustedes se ponen a orar con su entendimiento, se ponen a orar en español, digámoslo así, ¿verdad? Usted permita que el Señor obre, no se ponga a hablar. Y cuando venga en algún momento algo a salir por su boca, no tenga temor, no lo refrene. Nadie hablando por el Espíritu puede decirle anatema al Señor, sino que el Señor, al que le pide su Espíritu, se lo da. Amén. Entonces vamos a orar. Yo sé, por eso pedí la ayuda de pastores, ancianos, discipuladores y todos ellos, porque también en algunos casos, mediante la imposición de manos, el Señor derrama su Espíritu sobre la gente, aunque no en todos los casos. Dice la Biblia que cuando Pedro estaba predicando en la casa de Cornelio, aún estaba él predicando cuando ellos empezaron a hablar en lenguas. Así es que no hay métodos, hermano. El Espíritu Santo hace como Él quiere, hermano. Y entonces solo le tenemos que pedir sabiduría a Él para administrar este momento. Acompáñeme a orar. Entonces, Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias. Te damos gracias por nuestros hermanos que han venido hoy a abrir su corazón. Estos hermanos nuestros que se están reconciliando contigo también. Yo te ruego, Señor, en el nombre de Jesús, que mediante el rociamiento de la sangre del Cordero sea limpia su carne de toda corrupción, de toda contaminación. Así también, Señor, estamos extendiendo cobertura sobre los esposos Mazate Ramírez y sobre el hermano Marco Antonio Ábalos González, rogándote, Señor, que tú perfecciones tu obra en ellos a través de la cobertura quíntuple que tú has depositado en este lugar bajo la autoridad apostólica del apóstol Sergio Enríquez. Los recibimos en esta casa, los bendecimos y te rogamos que ellos se identifiquen precisamente como una casa. En el nombre de Jesús te damos gracias. Te rogamos que tú rodees su vida,
su casa y aún sus bienes materiales, como hiciste con Job. Pero ahora, Señor, yo te estoy pidiendo por este grupo de hermanos nuestros que están pidiéndote que los bautices con el Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, yo te ruego, Señor, que sin intervención humana, sin métodos humanos, tú envíes tu Espíritu Santo desde el cielo, soplando como un viento recio, como en el día de Pentecostés, y sean llenos de tu Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Dales testimonio, Señor, mediante la señal de hablar en otras lenguas. En el nombre de Jesús, llénalos con tu Espíritu, bautízalos con tu Espíritu, te lo ruego. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, derrama de tu Espíritu sobre toda carne. Derrama de tu Espíritu sobre toda carne. Activa dones espirituales. Activa la profecía. Activa sueños. Activa visiones en medio de tu pueblo. En el nombre de Jesús. Y también, Señor, como sucedió en el libro de los Hechos, aquellos que ya habían sido bautizados en el día de Pentecostés, pero que ellos pidieron ser llenos nuevamente. Así te ruego por toda esta congregación, por los que nos ven a través de la televisión o el internet, por los que nos escuchan a través de la radio. Por favor, llénanos de tu Espíritu para poder derrotar la carne, para poder vencer la corrupción de la carne.
Algo está cayendo aquí. No ceses. Alza tu voz, ora en tus lenguas. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré. Reparte, Señor, llamas de fuego. Reparte llamas de fuego sobre tu pueblo. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré. Y su gloria tocaré. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Aquí es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos